Bueno, Seba, gracias por el tiempo y bueno, por compartir esta entrevista acá con Telemundo Deporte. La verdad que es un placer. ¿Qué tal, Maxi querido? El placer es mío, así que bueno, vamos a disfrutar de una linda charla futbolera. Así es. Bueno, ahora ya que pasó el sorteo, ¿estás más tranquilo, nervioso? ¿Cómo estás? No, la verdad que uno cuando viene a conocer a los futuros rivales viene con un grado de tranquilidad, de mucha alegría por la espera y también con algo de pausa, ¿no? Porque viene a disfrutarlo y cuando te tocan los rivales y ya empezás a entrar en clima y las sedes y las reuniones que se hacen y charlar con los entrenadores y definir los lugares que vas a estar y planificar los amistosos, definir todo también lo que tiene que ver con la previa al Mundial de la sede, de lo que va a ser, de poder dónde vamos a trabajarlo. Eso ya te pone más en clima y uno entra en una excitación y hay un acelere diferente al que uno llegó. Creo que es algo natural y creo que al final está bueno porque ya uno empieza a palpitar, a sentirlo y a conectarse realmente con todas estas cosas que tienen que ver con la previa de un evento tan importante como un mundial, ¿no? Ahora que ya estás adentro de lo que es el grupo, pero bueno, a mí me gusta también ir para atrás porque hay todo un recorrido, hay toda una previa que es dura, lo que son las eliminatorias nuestras sudamericanas, muy difíciles. ¿Cómo fue ese proceso para estar en el Mundial? Bueno, qué lindo que puedas volver a eso, porque pareciera que en estos tiempos donde todo es ahora o lo que está por venir, nos olvidamos de lo que vamos construyendo y de lo que vamos consiguiendo entre todos, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando se llega al Ecuador, el equipo estaba en una situación que venía de quedar afuera en la Copa América, con Argentina, jugando muy bien, y tenía solamente a 3 puntos de poder no venir al Mundial. Entonces, claro, hoy ya conseguido el hecho, parece que es todo muy sencillo, ¿no? Pero realmente tengo muy presente en el partido previo a Colombia de estar revisando cómo salía Paraguay y Bolivia por el tema de punto y de cercanía, que estábamos en la tabla de posiciones. Después, al tener un camino tan fluido y tan positivo en funcionamiento y en resultado, se empieza a minimizar lo que se va consiguiendo y llega una demanda de cada vez más. Y está buena la exigencia, pero también está bueno detenerse y valorar ese camino recorrido, que encima nos toca debutar con Brasil y perder, es el único partido que perdimos 16 juegos que jugamos, y claro, ya el panorama empezaba a ser otra vez un poquito más oscuro, y de a poquito, bueno, uno empieza a ver la luz, la claridad, con el gol de Ener, que vuelve a convertir después de mucho tiempo, que estaba sin convertir, y hoy termina haciendo 7 goles en las clasificatorias, en 9 partidos, y volviendo a ser el Ener de antes, y empezamos a darle forma a un equipo que debutan 13 jugadores nuevos, mantenemos esa solidez o la mejoramos en números, mejoramos la solidez, pero con otro estilo de jugadores en algunos puestos diferentes, de más juego, por lo cual era también un desafío ver si el equipo, poniendo jugadores de características más de juego en determinados lugares que por sobremarca, podíamos seguir siendo sólidos para buscar mejorar este déficit que a veces tenemos en la concreción, ¿no? Porque no somos un equipo que convierta muchos goles. Entonces se fueron planteando un montón de decisiones y escenarios que fueron tan favorables que pareció que el camino fue fácil. Pero los que estamos en el día a día, los futbolistas, los que tomamos las decisiones, los dirigentes en la interna, los que hacen posible la casa de la selección, sabemos realmente del peso de cada decisión que tuvimos que ir tomando y la responsabilidad que eso conlleva. Salió muy bien, hoy estamos celebrando eso y obviamente está bien, ya con la mentalidad de centrarse en este objetivo importante mundialista y por qué no hacer nuestro mejor mundial. Justo fuiste tocando algunos temas que te quería ir preguntando, porque cuando te toca llegar, no llegas en un momento bueno, te toca ese partido con Brasil, que es el único que pierden, sí, y después todo empieza a cambiar, pero eso lleva tiempo, trabajo, y vas haciendo en el medio también como un recambio generacional con jugadores que quisiste debutar más de 10 jugadores, pero también con los chicos de experiencia que se iban quedando, que eso también es bueno para darle un poco de tranquilidad a los más jóvenes que el día de mañana van a ser los chicos de experiencia.
Sí, esa combinación que vos mencionabas, Maxi, para mí es clave. O sea, hoy nosotros tenemos, de los jugadores que hemos utilizado en esta lista de 30 futbolistas, 10 jugadores que ya tienen experiencia mundialista. O sea, 9 y William, que no jugó, pero viajó al Mundial y sabe lo que es estar en un Mundial. Y además está en un momento bárbaro. Entonces, eso sumado a este recambio que vos vas mencionando, de si una lista de 26, son 16 jugadores que van a tener su primera experiencia, pero van a tener el apoyo y el poder compartir esa vivencia de sus compañeros, que muchos de ellos se conocen de los 14, 15 años, es una ventaja por un entrenador, pero darle espacio a un Angulo que estaba en el exilio, o Pedro Vite, Joel que venía asomando pero que tenía solamente un partido amistoso, confiar en Gonzalo Valle, que era un arquero suplente en Liga de Quito y hoy termina atajando, siendo titular y siendo el mejor arquero de la Copa Libertadores, y cuando tocó jugar con Brasil y con Perú estuvo a la altura. O sea, decisiones fuertes, convincentes, que también generaron críticas normales, porque al final no tienen por qué conocer cuando un jugador no juega el día a día o lo que uno imagina, pero lo bueno, digo, que las decisiones que se fueron tomando desde Alan a que juegue de lateral, o después de Win, o Ángelo lo mismo jugando ese partido bárbaro el primer tiempo con Argentina de extremo derecho, un montón de decisiones que hicieron cierto ruido pero que terminaron dando un beneficio. Y al final eso es lo que digo, que te acerca a la credibilidad con el grupo. La dificultad que vos manifestás es todo esto que uno a veces imagina y que le da forma en esos 2 días que apenas tenemos de trabajo, que después tenga un resultado positivo, porque al final es lo que cuenta. Entonces, cuando en tan poco tiempo se puede producir eso, para mí es algo mágico, porque los chicos tienen un poder de absorción y de intención a entregarse a lo que uno le está solicitando increíble. Entonces, a mí me facilitó, creo, mi paso por la selección del Ecuador, tener un grupo que absorbe muy bien y muy predispuesto, porque se produjo una linda conexión de energía natural y genuina, ¿viste? Cuando vos has conectado en grupos, como pasó con Newell's, donde todo brillaba, y hoy sí nos conocemos y queremos estar y nos extrañamos y hablamos y no se quieren ir después de cenar o se quedan después del entrenamiento pateando y se juntan a la noche. Entonces, cuando uno tiene esos grupos, tiene mucho terreno ganado, y yo soy un agradecido de eso, ¿no? A ver. Y todo eso que me tocó estar del otro lado, lo genera también el cuerpo técnico. Lo generan ustedes, porque la verdad que bueno, uno sigue lo que son las eliminatorias, y vos ves hoy a la selección de Ecuador y ves que tiene un compromiso, primero con uno mismo, porque el jugador tiene que ser honesto con uno mismo, y después con el entrenador. Creo que esa confianza que ellos tienen, que lo veo y sé lo que piensa el jugador, se nota en la cancha eso. Sí, yo comparto, Marci, porque a veces los entrenadores no lo decimos, pero si vos querés a tu jugador y admirás a tu jugador, es algo maravilloso. Pero si el jugador te devuelve ese sentimiento que uno tiene, de admiración, de querer que sea mejor, de estar dispuesto a la vocación de servicio, el jugador te lo retribuye en el campo desde el accionar, como decís vos, por el compromiso interno, pero también por un plus. Ese plus que refleja el abrazo de 11 jugadores en un gol con Nueva Zelanda. Es algo que no tiene precio. En un mundo donde todo se compra y todo tiene un precio, hay cosas que no tienen precio. El afecto, el cariño, el sentimiento o la conexión no se puede medir. En un mundo que también todo se mide. Cuánto corriste, cuánto puedes aportar. Y los vínculos o las relaciones entre sí, las pequeñas sociedades, es imposible medirla. Eso se puede sentir, se puede observar, se puede palpar en un entrenamiento. Y en lo interrelacional pasa lo mismo. Yo considero que esa energía termina jugando y es muy positiva cuando uno puede ser un aporte para que esa energía fluya. No creo que tenga que ver exclusivamente con el entrenador, pero sí creo que el entrenador es el que promueve con el grupo de trabajo, y después necesita de que los jugadores tengan ese interés, porque generalmente el interés del entrenador, del conductor, del líder es hablar de fútbol, generar un clima, vivimos para esto y nos dedicamos a esto. El futbolista te marca mucho a través del interés, por eso yo te decía que tengo un grupo de mucho interés por eso, a tal punto que con Williams hablábamos, ¿no? Decir, en un entrenamiento, fíjate que vos sos un jugador que a nosotros nos aporta una tranquilidad, una armonía, una seguridad,
es como la balanza, ¿no?, del equipo. Tiene un temple especial, vibra una energía hermosa, es un samurái, ¿no? Pero le decíamos, en la pelota parada, si vos podés ir con la misma convicción con la que defendés para atacar, ¿no?, porque no tenía muchos goles. Entonces empezamos a trabajar en el poquito tiempo que tenemos, más lo que él hace en su club, y ese mensaje a él le genera un antes y un después. Porque digo, a veces parece que esos jugadores que están en la elite no se lo puede mejorar, ¿no? O no se le puede proponer algo, y ellos son tan humildes, que el solo mensaje que tuvimos hizo 2 goles en los últimos 2 juegos del París, y con nosotros tuvo la situación de gol contra Nueva Zelanda. O sea, una palabra a veces puede cambiar el chip de una manera terrible, porque a veces, viste, decimos, bueno, no tenemos tiempo, pero también es saber qué se quiere mejorar o qué se quiere agregar a todo esto maravilloso que está haciendo Pacho, porque es un jugador que parece de 34 años jugando en el PSG. Siempre hay cosas para mejorar, y por eso digo que el interés del jugador por escucharte, por dejarse ayudar, eso es lo que yo creo que es la humildad de los grandes, ¿no? Sí, y creo que a veces cuando le decís las cosas justas al jugador, el jugador es receptivo en ese sentido, y creo que es como que a veces necesitan un abrazo del entrenador y no ser distante. Creo que hoy todo va cambiando y necesitas, y no por eso. A veces yo creo que los entrenadores piensan que pierden como autoridad. Total. Por abrazar a un jugador, o porque el jugador te diga, no, me siento más cómodo jugando de aquel lado. Yo creo que lo hacen en función del equipo. Vos sabés cuando te lo dicen de buena manera y lo ponen en ese sentido. Yo lo veo con ustedes, que crearon una armonía, que eso lo bajás vos, y el equipo lo tomó de esa manera, y se ve un verdadero grupo en ese sentido. Sí, mira, hay decisiones que fuimos tomando que hablan también de la grandeza del grupo, porque es lo que te digo, uno propone, pero si el jugador no dispone de esa propuesta es muy complicado. Nosotros llegamos y dijimos, no, Johanner lo conocí en el 2010 cuando debutó con nosotros en el Melé, en el Valencia. Estaba en un momento de que no convertía y había una cierta crítica excesiva, exagerada y desmedida al máximo goleador del Ecuador. Entonces la propuesta de corazón fue acercarnos, expresarle un poco lo que sentíamos, hablar de esa época linda que habíamos tenido en el 2010. Fue lo primero que hice apenas llegué al Ecuador, ¿no? Y él me comentó que ya había tenido la misma conversación con su señora. O sea, las mismas palabras que estábamos diciendo a él ya la había vivenciado con su entorno más íntimo. Entonces eso ya te habla de la conexión. Y a partir de ahí, cuando nos juntamos todos por primera vez, lo que se propone es lo que fuimos viendo, que esto que es tan demandante y tan pesado, compartirlo con el grupo. Entonces salió la idea de, nosotros veníamos de Elche, de haber tenido 6 liderazgos, 6 capitanes que podían convivir y llevar de algo más horizontal y compartido, porque a veces el peso de la responsabilidad, vos que fuiste mucho tiempo responsable de un club intenso, pasional como Newell's, sabés lo que te hablo, y uno carga sobre todo eso, y a veces termina siendo muy pesado para una sola persona. Entonces digo, bueno, vamos a empezar a abrir juego y a compartir, y la grandeza de Ener para que Moy, para que Pacho, para que Piero, para que Perry, para que Hernán, algunos con experiencia como Hernán y otros que ya tienen una experiencia importante a corta edad, puedan ir vivenciando también esto. Eso fue el primer punto donde se empieza a generar esto que vos estás diciendo, ¿no? Un grupo que comparte una decisión, y que si teníamos que tomar decisiones arriesgadas, decir, che, vamos a dejar de jugar en la altura para ir al llano, pero nosotros vamos a definir. Escuchamos a ustedes y qué les gusta, qué les interesa, qué proponen. Nosotros decimos cuándo y dónde, porque con Venezuela había una intención de jugar en la altura, si no jugar en la altura, nosotros creíamos importante jugar en la altura. Entonces se le explica, el jugador lo tiene clarísimo. Nosotros definimos, pero no quiere decir no te escuchemos. Y después cuando dijimos, bueno, ahora sí, nos interesa ver si con Brasil y con Argentina, que son selecciones que te marcan una tendencia mundial, podemos jugar en el llano, que nosotros vamos a jugar un mundial en el llano, salvo que nos toque México, que no nos tocó. Entonces ya tenemos otra vivencia y otra información. Y eso es lo que vos decís, ¿no? Plantear, abrazar, contener, escuchar al jugador. Obviamente la decisión la va a tomar el entrenador, porque no pasa, no existe otra manera, no se puede tomar una decisión de 10 personas, van a empezar 10 cosas diferentes, por más que coincidamos en muchas cosas. Entonces yo no le tengo miedo a eso, al contrario, para mí mientras más cercano soy, mejor me va, más genero vínculo, y siempre con las cosas claras, ¿no? Como digo, al final soy yo el que te va a decir el día de mañana no vas a jugar y no te va a gustar, o no vas a estar en la lista y no te va a gustar,
pero mientras dura esa posibilidad de trabajar juntos, con honestidad, con integridad y con transparencia, creo que es suficiente para tener un vínculo como tiene que ser, ¿no? Bueno, ahora ya un poco ya pasó el sorteo, ya sabés los rivales. ¿Qué sensación tenés del grupo que les tocó? Hermosas, sensaciones muy lindas porque considero que es un grupo muy exigente y creo que en el corto plazo que llevo en esta selección, los partidos de más dificultad son donde mejor hemos rendido. O sea, nosotros tener que enfrentar a una potencia como Alemania, que tiene 4 títulos del mundo, que siempre es candidata al título, tener que enfrentar a un equipo africano que viene a salir campeón en el 2024 en la Copa de África, teniendo en cuenta el antecedente del último mundial donde Ecuador perdió con un africano y se quedó afuera después de hacer un gran partido con Qatar y un gran partido con Holanda. Entonces, y encima enfrentar a un equipo debutante, pero con un entrenador que tiene mucha experiencia, porque es su tercer mundial y porque tiene una colonia de jugadores holandeses, donde hay cierta cultura europea y de buen juego, de buen pie, me pareció extraordinario. O sea, realmente reconozco la dificultad del grupo, pero la acepto y considero que es lo que necesitábamos para también nosotros mostrar nuestro poderío, porque yo considero que hoy el Ecuador tiene una fuerza importante que tendrá que compensarse y que tendrá que mostrarlo en el campo, en acción, en el Mundial, que es cuando a lo mejor también ya está ese clima que vos has sentido también y sabés que está todo el país y que las piernas pesan un poquito más y que todo ese contexto termina jugando, pero creo que nuestros jugadores, sobre todo esto que vos manifestabas, algunos con experiencia y otros que están en la máxima exigencia, van a poder guiar muy bien al resto a que podamos estar a la altura de esa exigencia, ¿no? Después que pasó lo del sorteo, bueno, ahí los diarios íbamos viendo un poco. Y en Alemania lo ven a Ecuador como el fuerte del grupo. En los papeles está claro que el que va a llevar el peso y el que puede quedar primero es Alemania. Después puede pasar cualquier cosa, porque los partidos hay que jugarlo. Pero la ven a Ecuador como una de las selecciones fuertes. Está bueno porque al final es un derecho que te vas ganando en base a los resultados y al rendimiento. Yo siempre digo, ahora nosotros tendremos que ganarnos el derecho a ganar un cuarto partido en la fase de grupo con el accionar que te manifiesto, o sea, con la intención de agresividad, de ser un equipo intenso, de ser un equipo protagonista, sólido, que son puntos fuertes que tenemos. Tenemos que mejorar el balón detenido a favor, tenemos que mejorar la contundencia, pero también dándole valor al poderío que tenemos, porque si no a veces, como digo, nos enfocamos en la carencia y es como que nunca estamos satisfechos. Entonces yo con el tiempo también fui aprendiendo a valorar lo que se tiene y a seguir buscando para encontrar eso que a lo mejor pareciera que no alcanza. Y creo que es un camino ese que es más suave y es más noble y da mejor resultado que estar machacando y machacando y machacando y machacando y machacando. Por eso a veces también yo sé muy bien que no controlo lo exterior y no aspiro a eso, pero digo que la energía de afuera, que es tan importante como en el último mundial, todo el mundo quería que Messi levantara la copa. Y hoy todo el Ecuador tiene que estar unido a pesar de las diferencias que puedan llegar a existir, porque vamos a necesitar de esa energía bonita, amorosa y entusiasta para que nuestra gente apoye, sobre todo en esos momentos de dificultad que van a aparecer, porque en todo mundial, a lo largo de la historia de los mundiales, han aparecido momentos de dificultad. Entonces, si nosotros podemos tener esa contemplación, yo como entrenador la tengo, pero me gustaría que el pueblo no para conmigo, porque no la necesito, sí para con mis futbolistas. Realmente va a ser muy nutritivo eso y puede llegar a ser de mucha ayuda en esos momentos adversos, ¿no? Pienso en el último mundial Argentina-Arabia que pierde. Por primera vez, siendo argentino, percibí, no sé si es porque veníamos de ganar la Copa América, veníamos como hincha, digo, no, porque yo no tuve nada que ver. Percibí que había una mirada positiva después de perder. Claro, había pasado procesos, te ha tocado estar, de perder Copas América, de perder finales, y esto no sirve, y esto no es siempre lo mismo, pero como que siento que el público había madurado esa vivencia, de decir, bueno, toca esta mala, no es el final, sino que lo podemos revertir. Y para mí ese mensaje, que lo dije en su momento, es un mensaje que hoy a mí me interesa que el pueblo ecuatoriano contemple con estos jugadores, porque en algún momento de incomodidad ahí tienen que estar.
y los chicos los van a agradecer y van a empujar con ese espíritu y ese corazón que tienen, ¿no? Mientras iba hablando, me iba acordando cuando íbamos a los mundiales, que no ha pasado, en los que me tocó jugar, siempre hay cosas negativas y si no están todos unidos, necesitas que las críticas vengan o el análisis después del mundial, no antes, porque lo empiezan como a jugar antes. Entonces necesitas que en ese momento estén todos unidos, la prensa, los hinchas, los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, porque necesitas de todo, que haya un buen ambiente, un clima, porque todos lo sentimos, el que era jugador lo siente, el entrenador lo siente, los dirigentes lo sienten. Entonces creo que eso es muy importante, que todos estén alineados como lo vas relatando. Creo que eso es una de las cosas clave para ir al mundial. Es muy lindo que lo puedas decir vos, que lo viviste estando en lugares también de mucha exigencia y de mucha presión, tanto a nivel club como selección, porque realmente uno como conductor, lo que yo siempre digo, ¿no? Uno debe generar un clima para que el futbolista, en este caso, que es el protagonista de esto, pueda crear. Y es muy difícil a veces crear en un espacio tóxico. No es sencillo. Entonces ya hay una exigencia demandante por ser una generación que destaca y que tiene ciertas cualidades y capacidades. Entonces también siempre está ese morbo de decir, bueno, pero al final no son tan diferentes como se los plantea, ¿no? O sea, muchas veces también está eso en la cabeza del futbolista. Y nosotros como entrenadores tenemos que generar un clima de protección a eso. Por eso digo, yo sé muy bien que mi incidencia en el exterior es absolutamente igual a cero, pero está bueno también plantearlo, ¿no? Porque al final uno no aspira a los intereses comunicacionales, que saben muy bien que al final eso es totalmente alejado, pero al hincha genuino y al hincha de la selección y al que ama su país y al que realmente hace un esfuerzo muy grande en pagar su entrada para poder ir a ver a su selección, a ese hincha genuino sí, creo que se le puede hablar abiertamente, a corazón abierto y transmitirle esto, ¿no? De la importancia de ese apoyo en ese momento incómodo y de unidad en esa división que puede llegar a aparecer, sobre todo en un mundo donde hoy las redes son bastante lugares de odio, lugares de repudio, ¿no? de cierto resentimiento. Entonces, bueno, en la medida que se pueda tener un espacio de afecto, de cariño y de empuje, será bienvenido. Sí, de exigencia, ojo, la exigencia a mí me encanta, me apasiona, aparte a mí me gustan los desafíos. Yo sí siento que Ecuador hoy no está para hacer su mejor mundial en la historia, directamente no estaría delante de un grupo. De ahí a concretarlo sé que hay un camino importante que drenar y trabajar, pero siempre con fe y con entusiasmo de que creemos en lo que hacemos y tenemos los jugadores para hacerlo, pero también vamos a necesitar del hincha. Vamos a necesitar del hincha. Y creo que no hay cosa más genuina que la pasión, porque nos mueve la pasión a nosotros, el que jugamos a la pelota, el de ser entrenador, el de ser hincha, porque nosotros todos somos hinchas. Sí, total. Es difícil sacar y dejar a un lado de si cuando yo jugaba en Newell's o jugaba en Argentina, que eso es lo que más amaba, cuando perdí que no te afecte o no jugar como hincha, es muy difícil. Y si hay algo que está como fuera de discusiones, todo lo que pones vos como entrenador y como persona en función de esta selección de Ecuador. Y creo que es importante el mensaje que vas dando vos, también el presidente, que tiene que ser de unión, porque todo lo que hacen ustedes lo hacen para llevar a Ecuador a la gloria, de seguir creciendo y de conquistar cosas que a veces hay paredes que son difíciles de tumbar, pero nada es imposible. A mí me gusta la gente que dice y hace. Yo te recuerdo muy bien cuando vos viniste de Europa y viniste a Newell's por amor, y eso para mí ya tiene un valor agregado, ¿no? Porque esa gente que hoy que vos decís, ¿no? El hincha y vino al club de sus amores por ese sentimiento y podía jugar 6 años más en Europa. Entonces creo que el futbolista también necesita esa credibilidad, necesita que el entrenador sea coherente. Y yo el mensaje que te transmito, porque al final yo no tuve la posibilidad de ser futbolista profesional porque no tenía condiciones, y mi espacio siempre estuvo en la tribuna, de hincha, y después obviamente uno se capacita, se perfecciona, y hoy gracias a Dios llevo 23 años en esto, me encantan los vestuarios, me encanta armar grupo, me encanta brindarme al máximo,
creo que lo más importante es transmitir el conocimiento del juego en sí mismo, porque si no al final está todo bien, te puede llevar bárbaro, somos hermanos, un vínculo hermoso, pero che, ¿qué va a pasar el fin de semana? Al final eso es lo más importante del entrenador, ¿no? Pero esto que vos manifestás, para mí el mensaje que uno transmite es bien profundo, y como yo te percibí a vos creíble en su momento y te percibo creíble por tu accionar, nosotros buscamos eso, observar nuestro accionar y después juzgar, y está bien, y está buena la diferencia, y al final uno no va a agradarle a todo el mundo, eso es imposible, ni siquiera Dios lo consigue, pero digo que a partir de ahí uno también empieza a manejarse con cierta tranquilidad en los espacios, y va generando un respeto en el camino recorrido, Maxi, que al final creo que es lo más importante, más allá de los títulos que a lo largo de tu carrera uno puede obtener, más, menos, o no tenerlo, pero creo que el verdadero título es el camino y la integridad con lo que uno recorre, ¿no? Esa frase tan hermosa de Marcelo, creo que es la mejor medalla que podemos tener, tanto futbolistas como entrenadores, ¿no? Tal cual. ¿Qué sentís? Pues ya estuviste en cuerpo técnico, ya tenés un recorrido en lo que es el mundo del fútbol. Ahora, de estar ahí como tu primer mundial a la cabeza de un grupo, de una selección, ¿qué sentís con todo eso? ¿Te da orgullo? ¿Qué pensás de todo eso? Sí, es una mezcla importante, ¿no? Porque por un lado uno siente ese orgullo de llegar a estos espacios que tienen una gran responsabilidad. Porque al final también, volvemos a lo mismo, al venir del lado del hincha uno sabe muy bien que si ganaba tu equipo, vos tenías una semana alegre, y si no ganaba tenías esos 2 o 3 días que te costaba recuperar, y después volvías otra vez a ese estado de decir, bueno, y otra vez estar ahí, sobre todo el hincha de Newell, que es de acompañar mucho, ¿no? Y pasional, y uno tiene tan arraigado eso, que uno siente esa responsabilidad de querer que las cosas salgan para que, en este caso ya un país esté alegre, por lo menos, como digo, porque sabemos que hay otras dificultades que son mucho más graves, ¿no? A lo largo de la vida, el hecho de hoy del trabajo, de la vivienda, de los alimentos, esas son cosas que no. Pero bueno, en esto del juego, ¿no? De que con algo tan lindo como esto, poder llevar alegría a una familia, a un pueblo, a una ciudad o a un país, es un peso importante. Entonces, también demanda de una energía, ¿no? En el cual uno también tiene que aprender a separarse de eso, porque uno a veces quiere dar cosas que no dependen de uno, ¿no? Entonces, soltar eso, confiar y saber que, bueno, hasta acá, lo que uno hizo tiene que ser excelente, y después confiar en lo más importante de todo esto, que son los futbolistas, pero también ir más allá y saber que hasta los futbolistas, como siempre le digo, muchachos, terminó el partido, si lo dimos todo, en el vestuario estamos en paz. Pase lo que pase, estamos en paz porque sabemos, y eso lo sabe el jugador, que como individuo y como colectivo lo dimos todo. Y después puede ser o no puede ser, porque hay muchas cosas que dependen, sabemos que hay otros factores. Y yo creo que ese camino uno lo va haciendo con el tiempo, ¿no? De ir corriéndose, de ir poniéndose más de observador, de ir soltando el control. Es un trabajo que creo que te va a llevar, nos lleva toda la vida, pero que se le empieza a dar camino a eso, ¿no? Y creo que eso nos permite estar más lúcido, estar más maduro y estar más tranquilo también. Cuando era chico todos siempre teníamos como sueño uno de jugar. ¿Te imaginabas en algún momento dirigir en un mundial? Lo que pasa es que siempre uno soñaba con jugarlo, ¿no? Entonces tuve la madurez y también la frontalidad, ¿no? Interna, la honestidad. Tengo un hermano mellizo que también me marcaba un poco el parámetro, él jugaba, yo no jugaba. Uno se veía en eso, ¿no? De no tener un espacio en el cual uno podía llevar adelante ese sueño. Entonces creo que hasta a veces, hasta por un tema competitivo, de que ya venimos compitiendo en el vientre de mi vieja, para ver quién salía primero, también es esto de, bueno, de alguna manera voy a estar en este espacio que amo y quiero profundamente, ¿no? Y ahí estaba Newell y estaba el fútbol, y siendo muy, pero muy chiquito, yo sí soñaba esto, ¿no? Es decir, bueno, reconociendo que no podía ser el futbolista que me hubiese gustado ser, quiero ser entrenador. Y la verdad que, bueno,
lo fui también creando desde a temprana edad, dirigir chicos muy chiquitos, empezar en escuelitas de 4 y 5 años, dirigir en torneos locales en el fútbol argentino, dirigir la Rosarina, hacer inferiores en Renato, en hacer un camino para que aparezca esa oportunidad en el profesionalismo que apareció allá en el 2003 con Sport Boy, con Jorge. Bueno, muy agradecido a todo ese camino, pero realmente que creo que lo imaginé, lo soñé, pero también lo trabajé, Maxi, para que esto llegara, ¿no? Ya me imagino también un poco en la cabeza, ya empieza a jugar ese primer partido de lo que es el Mundial y también un poco, no sé cómo llamarlo, si incomodidad o qué, de por ahí no contar con sí, Moy sí. en esa primera fecha, que la verdad que es un poco a veces como injusto no tener esos jugadores en una competencia como es un Mundial. Bueno, yo apelo todavía, que no sé qué va a pasar, pero lo hablamos mucho en la federación, a que, no por Moy, sino que se revea el reglamento. Porque uno hace una competencia tremenda, exigente, de 2 años y medio largos, y por una doble amarilla, que encima, en este caso puntual, coincidió, que ni siquiera fue infracción, me parece un acto que merece una revisión a futuro, ¿no? Y todavía tengo confianza en que FIFA, en este caso, a través de un informe de Conmebol, pueda rever un tema, porque en estas reuniones que hemos tenido lo he percibido como lo percibí en el 2014 o en el 2018, a una FIFA que está abierta a escuchar a los entrenadores, a los exfutbolistas, a los futbolistas, y me parece que es un tema que yo todavía no me resigno. En caso de que eso no suceda, bueno, le hemos dado también, creo que, posibilidades y oportunidades a otros jugadores. En caso del mes de octubre que no estuvo Moy, en caso del partido con Paraguay que no estuvo Moy, en el caso del partido con Bolivia que no estuvo Moy. Y la verdad que el equipo también mostró que tiene esa estructura para decir el que entra va a rendir. También es generar ese clima, ¿no? Porque todos queremos contar con Moy, con William, con Piero, pero también somos un equipo. El valor del equipo, el valor de representar al colectivo y contemplar, decir, vas a jugar vos, te vamos a apoyar. Y eso lo hemos vivido desde que tocó debutar un chico guagua que no había jugado en primera, o cuando debutó Vite, o cuando debutaron los 13 futbolistas que debutaron. Siempre se percibió ese apoyo colectivo, esa generosidad, estos valores que hablamos que son tan importantes. Imagínate vos sumarte a una estructura que tenés jugadores que están jugando en la máxima competencia y vos venís de una liga menor si no existe esa amplitud. ¿Me explico? Entonces, generar ese clima también de unidad, de colectividad, valorando el individuo, Maxi, pero sabiendo que hay una estructura que te permite el error, que te permite tener una mala tarde, que te permite descansar en una situación no favorable, que uno sabe cuándo es eso es de mucha ayuda y de mucho apoyo. Por eso yo confío mucho en este grupo, ¿no? Y coincido con lo que decide, revele un poco ese reglamento, porque creo que es injusto para todo, para la selección, para el jugador, de para perderse todo. Algo tan lindo que lo esperás 4 años. Es un poco injusto en ese sentido. Sí, yo pensaba, digo, que en este caso de doble amonestación o hasta una roja directa por infracción, sin hablar de insulto o agresión, que a lo mejor ahí contemplaría otra situación, decir, bueno, esa suspensión que prospere para la próxima clasificatoria, ¿no? O sea, me parece que es algo que tiene coherencia, a esto que hablábamos antes, la coherencia, porque al final no es conveniencia, porque esto no es porque le tocó a Moy, nosotros al final no nos queda otra que acatar lo que decían los de arriba, pero en este sentido sí de revisar, si no es en este mundial, que sea en el que viene, de revisar cosas que son para mejor, como cuando se tuvo que revisar por las situaciones que había de pandemia, bueno, más jugadores, sí. Bueno, esa amplitud, ¿no? Esa amplitud o la cantidad de cambios que se fueron modificando, que no sé si son buenos, malos, eso yo no estoy evaluando eso, digo que esa amplitud que siempre se ha mostrado, que también se pueda contemplar a estos reglamentos que podrían buscar una mejora, ¿no? Me gusta, bueno, lo hemos hablado también fuera de cámara, que vamos hablando de fútbol, lo que compartimos la misma pasión en el sentido, sí. Y el mismo club. Sí, sí. Pero me pongo en lo que vas diciendo cuando decís, no vuelco todo a 1, 2 o 3 jugadores, sino un funcionamiento colectivo de equipo. Eso se nota porque cuando no están por ahí los jugadores de más de renombre, el equipo
sigue estando a la altura. Y eso es importante. No es que si no está tal jugador o tal jugador, el equipo se va a caer. Te lo siguen sosteniendo los que entran, aunque tengan menos partidos, porque ya tenés la estructura que te sostiene y eso es muy importante. Yo, Maxi, defiendo a muerte eso, ¿no? Porque quiero tener los mejores, pero los mejores dispuestos al servicio de un equipo, o sea, y eso cuesta, ¿no? Y a veces si no están esos mejores, tener esa estructura también es un desafío, porque el jugador tiene que entrar con esa mentalidad de estar a la altura de la expectativa que generan otros jugadores, ¿se entiende? Y ahí es donde viene el equipo. Nosotros fuimos a jugar con Estados Unidos y no estaba muy claro. Estados Unidos es un equipo que hablábamos con Poche de una intensidad extrema. Nosotros, por ejemplo, la velocidad máxima a más de 25 km por hora, el récord que habíamos tenido era 3.800 metros, Estados Unidos son 4.240 metros. Y nosotros encima no teníamos ni Gonzalo, ni Moy, ni Piero, Pervi lesionado. Y nosotros dimos tanto que pasamos ese récord, hicimos 3.420 metros. O sea, sin nuestros jugadores titulares o habitualmente titulares, hicimos un esfuerzo enorme para equiparar fuerza desde lo físico, no es el fútbol, eso es una parte, pero te estoy dando el ejemplo de cómo un equipo se puede exigir para tratar de disimular estas ausencias importantes, ¿no? Y eso para mí, como entrenador, es extraordinario, porque ahí yo compruebo el compromiso de mi futbolista y el deseo de también decir, acá estoy yo, quédate tranquilo que te vamos a representar bien, vamos a defender a nuestro país. ¿Me explico? Todos esos datos a mí me sirven porque la verdad que no le doy mucha importancia a ese tipo de datos porque considero que el fútbol es otra cosa, tomar buenas decisiones, estar lúcido. Obviamente el esfuerzo es fundamental, pero va por este lado de que mostrame con acciones realmente que sos parte de esto y que te interesa estar acá, ¿no? Entonces me parece ese un acto muy generoso, ¿no? Ahora ya cerrando, te voy a hacer la última, te voy a sacar un poco de Ecuador y lo dirigiste porque lo tuviste, lo de Leo, que está por jugar otra Copa del Mundo más, la verdad que lo que hace Leo no tiene palabra. Yo decía el otro día, Maxi, una frase de Galeano que él decía que el asombro aparece cuando no salen las palabras. Y Leo es eso, es un asombro constante, ya 17 años. Porque lo sorprendente de todo esto, que sigue reproduciéndose todo el tiempo de una manera, cada 3 días, buscando su mejor versión, asistiendo, convirtiendo, organizando, elaborando, defendiendo. O sea, son facetas que hacen ya un jugador totalmente de todo campo. Yo me acuerdo el poquito tiempo que estuve con él, cuando él percibía, él estaba en la zona de 3/4 en ese momento, cuando él percibía que la cosa no fluía, él bajaba hasta la zona intermedia, y si no fluía en la zona intermedia, bajaba a la zona inicial, para iniciar los pasos. O sea, es un jugador que tiene todo. O sea, él ya percibía y se daba cuenta de que si el balón no fluía bien, él era el encargado de hacer el primer pase para que después pasemos a la siguiente fase, para que después pudiera llegar a otra fase. Entonces, estamos hablando de cosas que son extraordinarias, ¿no? Poder percibir eso de un futbolista en vivo es algo extraordinario. Después todo lo que vemos en el día a día, por una televisión o en una cancha de fútbol, esa capacidad de sorpresa, que es lo que la gente va a ver y por eso vale tanto, ¿no? Que siempre te va a sorprender con algo nuevo. Cuando vos decís, bueno, va a hacer esto, hace otra cosa. Y al final el engaño en el juego es lo que lo vuelve lo más atractivo de este deporte. O sea, te voy a engañar constantemente, ¿no? El engaño en el buen sentido, sorprender, a un truco diferente. Y bueno, él tiene todos los trucos, tiene en esa galera tiene todos los conejos posibles, ¿no? Siempre saca uno diferente. Así que extraordinario lo de Leo. Además de Newell. Además de Newell. Compartimos los tres los mismos colores. Sí, eso es tremendo y para mí es un orgullo, yo siempre lo digo. Tengo una gran admiración por la gente que tiene esa identidad. Me ha formado mucho Marcelo. Después el Tata, Heinze, vos, Coco y Leo para mí son los pilares del accionar, ¿no? Porque Newell es su gente, pero creo que tenemos en esos 6 representantes y además de que jugó Diego, como una frutilla más,
esa identidad que sentimos orgullosos, estamos orgullosos de tenerlos, así que para nosotros es muy lindo como hincha, ¿no? Gracias, Seba. Un placer. Lo mejor. Gracias, de verdad. No, pero yo lo siento así, vos sabés que es verdad. A ustedes los quiero mucho y por eso los invité a vos y a Nacho a que vengan a defensa. No se dio, pero bueno, lo intentamos. Ya que nos encontraste, No nos pierdas. Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes.